Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno, el título de este mensaje es La Cena del Señor. Como puede ver ahí, la Cena del Señor. Mire, la Cena del Señor es un mandato de Dios para los creyentes. Pero al igual que el bautismo es una ordenanza, la Cena del Señor también es generalmente malinterpretada en el mundo religioso y tienen muchos sustitutos de la verdadera cena. Y hoy vamos a analizar estos pasajes para aprender lo que la Biblia dice acerca de esta ordenanza. Las únicas referencias sobre la Cena del Señor se encuentran en el Nuevo Testamento. Algunos han dicho que esto es como un sustituto de la Pascua, pero yo no creo que es un sustituto de la Pascua, sino que es una práctica del Nuevo Testamento, o es una práctica de la iglesia nueva testamentaria. Usted puede estudiar Mateo 26, 17 al 30, Marcos 14, 12 al 26, Lucas 22, del 7 al 20, y esta epístola nos vamos a ver de 1 Corintios del 10 hasta el 11, y también se menciona en el 12. Entonces vamos a contestar la primera pregunta que está ahí. Vamos a escribir ahí, ¿qué es la Cena del Señor? ¿Qué es la Cena del Señor? Ahora, como la ordenanza del bautismo, el propósito de la Cena del Señor es igual, es una ilustración de Jesucristo. El bautismo, como hemos aprendido anteriormente aquí, simboliza la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo. Cuando usted y yo observamos la Cena del Señor, anunciamos simbólicamente la muerte del Señor hasta que Él venga. Leamos 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, ¿qué dice después, hermanos? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí vemos el símbolo, el propósito de la Cena del Señor, es simplemente anunciar la muerte del Señor. En ninguna parte nos indica, nos enseña que es un requerimiento para ser salvo, no es un sacramento, no se requiere para recibir perdón de pecados, es un símbolo. Tal como el bautismo es un símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros, la Cena del Señor es un símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora mire, vamos a ver algunos términos bíblicos, por favor. Escribe algunos términos bíblicos, porque tenemos que usar la terminología correcta. Hay solamente 3 términos en la Biblia para referirse a la Cena del Señor. Primero vemos la comunión de la sangre y del cuerpo. 1 Corintios 10, 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Sí vio ahí? La comunión de la sangre de Cristo. Entonces, el primer término que se usa para referirse a la Cena del Señor es la comunión de la sangre y del cuerpo. Ahora, el segundo término lo encontramos en 2 Corintios 10, 21. Dice así, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar. ¿De qué dice ahí? De la mesa del Señor. Entonces, el primer término vimos que es la comunión de la sangre y del cuerpo. El segundo término es la mesa del Señor. Pero el tercer término lo encontramos en 1 Corintios 11, 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer. ¿Qué dice ahí? La cena del Señor. Entonces ahí vemos los 3 términos. ¿Cuáles son? La comunión de la sangre y del cuerpo, la mesa del Señor y la cena del Señor. La Biblia no menciona ningún término eclesiástico dado por los hombres como la Eucaristía. No menciona eso en la Biblia. No menciona hostia, no menciona tampoco que es vino. Y en un momento vamos a ver que la Biblia nunca se refiere a la Cena del Señor como vino, porque a muchos les gusta abusar de ello. Y dice, pues el Señor, Él dijo que el vino se podía entrar. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice en un momento. En segundo lugar, vemos ahí que es una ordenanza de la iglesia o para la iglesia. O sea que Dios ordenó y mandó a la iglesia participar o conmemorar esta cena. La pregunta que nos podemos contestar es quién y en dónde se debe llevar a cabo la Cena del Señor. Bueno, si vemos en el contexto de este libro, en 1 Corintios 10, vemos que Pablo le dio estas instrucciones a la iglesia local. No se las dio a individuales, sino se los dio como iglesia. Observe lo que dice 1 Corintios 11:2. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis, ¿qué dice después ahí? Las instrucciones tal como os la entregué. Entonces vemos que Pablo dice, yo les di a ustedes, la iglesia, unas instrucciones, y se lo recalca en el versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he, ¿qué dice? Enseñado. Entonces vemos ahí que Pablo le está dando estas instrucciones a la iglesia local.
para que se hagan como iglesia local. Note lo que dice 1 Corintios 11:18, pues en primer lugar, cuando os reunís, ¿como qué dice ahí? Como iglesia. Entonces yo creo, base de estos pasajes, que la cena del Señor se debe hacer como iglesia. Se les dio las instrucciones como iglesia, recibieron ordenanza como iglesia, y dice ahí, cuando os reunáis como iglesia. Vea lo que dice el versículo 33 y 34. Dice, así que hermanos míos, cuando os reunís, note la palabra reunís a comer, esperaos unos a otros. Pero mire, si alguno tuviera hambre, ¿coma en dónde? En su casa. Entonces vemos que hay una distinción. Lo que se debe hacer en la iglesia es la cena, la mesa del Señor, pero algunos se abusaban de ello porque venía a atragantarse a la iglesia. Ahora, pastor, en la iglesia no podemos comer. Claro, somos bautistas. ¿Y ustedes qué hacen de diversión? Dicen, bueno, miren nada más, miren los platos que voy cargando aquí en la iglesia. Qué bendición es ser bautista, alguien dijo. Sufriendo por Cristo, creciendo en grasa. Eso. Pero mire, cuando se trata de la cena del Señor, había personas, y vamos a ver en un momento, que abusaban de esto. Por eso decía Pablo, mejor quédate ¿en dónde? En tu casa. Porque la cena del Señor se lleva a cabo ¿en dónde? En la iglesia. Ahora, ¿podrá que otros no lo hagan de esta manera? Esa no es razón para separarnos, de ser amigos, ni tener compañerismo, ni tampoco los vamos a ponernos en contra. Podemos tener diferencias de opiniones o diferencias en llevar a cabo esta cena, pero yo lo mostré con la Biblia. Yo creo que nuestra iglesia debe seguir lo que vemos aquí en este pasaje. Vamos a ver el siguiente, el propósito de la cena del Señor. El propósito de la cena del Señor. Es importante siempre conocer y saber los propósitos de las cosas que usted y yo hacemos. Muchos, por ejemplo, se bautizan sin conocer y entender el propósito del bautismo. Y tampoco uno debe participar de la cena del Señor si no entiende su propósito. Si usted piensa que la cena del Señor es para limpiarle, para purificarle, para salvarle, entonces uno está equivocado. La Biblia claramente nos enseña cuál es el propósito de la cena del Señor. Mire, cuando usted y yo participamos de la cena del Señor, lo hacemos en memoria de Cristo, dice la Biblia. Note lo que dice 1 Corintios 11, 24 y 25. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto, ¿qué dice ahí, hermanos? En memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres, ¿qué dice después ahí? En memoria de mí. Simplemente estamos haciendo memoria de que Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque mire, nuestro corazón siempre se va a volver a recalentar cuando pensamos en lo que Cristo hizo por nosotros. La Biblia dice, el amor de Cristo nos constriñe. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando usted se sienta que tal vez está menguando su amor por el Señor, lo que usted debe hacer es pensar en el amor de Él. Y uno debe tener memoria siempre de lo que Cristo hizo por nosotros. Muchos cristianos ya somos salvos y nos empezamos a olvidar de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos rescató el Señor, y empezamos a ser después malagradecidos con Dios. Por eso debemos hacer esto en memoria del Señor. Y es hasta que Él venga, es también para anunciar que el Señor viene. Pero bueno, vamos a ver 1 Corintios 11, 26, ahí es donde anunciamos la muerte del Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué dice después? La muerte del Señor anunciáis. Entonces aquí ya estamos dando también a conocer y a saber que el Señor viene otra vez. Disculpe, que la muerte del Señor se llevó a cabo y lo tenemos que hacer ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces también nos recuerda de la venida del Señor. Déjale una pregunta. ¿Usted durante esta semana, usted pensó en la venida del Señor? Ahí le dice que nosotros debemos amar la venida del Señor. Y había un apóstol, Juan, decía, Señor, ven ya. Al Señor quisiera que usted considere todos los días, y usted esté consciente que el Señor viene pronto. Algún día vendrá el Señor. Letra D, escribe ahí, la cena del Señor es un mandamiento. La cena del Señor es un mandamiento. No es una opción. Y ahorita le voy a explicar un mal concepto que muchos cristianos tienen, que dicen, bueno, yo no puedo tomar la cena del Señor porque no estoy bien. Bueno, la Biblia nunca enseña nada de eso. Vamos a ver el contexto de este pasaje. Pero vea lo que dice ahí en 1 Corintios 11, 24 en 5. Y solamente tengo la referencia, pero el pasaje está anteriormente en la letra C. ¿Sí lo ve ahí? Dice, y habiendo dado gracias, lo partió, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Nota la siguiente palabra, ¿qué dice ahí? Haced. Este es un mandato, haced en memoria de mí.
Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Después repite, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces vemos claramente que es un mandato. El Señor requiere que todos los cristianos tomen o participen de la cena del Señor. De la misma manera que Dios requiere y quiere que todos los salvos se bauticen, también quiere que todos los cristianos participen de la cena del Señor. Entonces vimos ahí en primer lugar, ¿qué es la cena del Señor? En segundo lugar, vamos a contestar la pregunta, ¿cuál es el símbolo de la cena del Señor? ¿Cuál es el símbolo de la cena del Señor? La Biblia habla mucho de simbolismo, menciona la palabra alegorías. Dice la Biblia que el Señor hablaba en parábolas. Y este también es un símbolo. Ahora, tenemos que ver qué es símbolo y qué no es símbolo. El infierno no es un símbolo. En ninguna parte en la Biblia dice o indica que el infierno es un símbolo. Ya le he preguntado a la gente que dice que el infierno es el símbolo. ¿El símbolo de qué? Pues símbolo de fuego. ¿Pero símbolo de qué? ¿El símbolo de qué? Explícame. No hay simbolismo. El infierno no es algo simbólico. Pero la cena del Señor sí es simbólico. ¿Por qué? Porque hay quienes piensan que cuando comen el pan o beben el jugo, se convierte literalmente en la carne o en la sangre de Cristo. Y eso está muy lejos de la verdad. Juan capítulo 6 nos explica claramente que el Señor hablaba de recibirlo y creer en Él como Salvador. No estaba hablando de un rito que se tenía que hacer para comer la sangre o el cuerpo de Cristo. Eso no viene de la palabra de Dios. Pero vamos a ver en primer lugar los elementos de la cena. Los elementos de la cena. ¿Cuáles son los elementos? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué es lo que tomamos o comemos? Bueno, en primer lugar, la Biblia habla de pan sin levadura. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué tomó? Tomó pan. Ahora vamos a ver cómo era ese pan. Mateo 26, 17 y 26 dice, el primer día de la fiesta, ¿de qué dice ahí? De los panes sin levadura, dice el 26, y mientras comían, tomó Jesús, ¿qué cosa? El pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces, ¿cómo era el pan que tomó Jesús? Sin levadura. Ahora, esto es algo muy importante, porque la levadura representa, ¿alguien sabe qué representa la levadura en la Biblia? Pecado, la corrupción. Entonces, mire, es un pan sin corrupción, su cuerpo sin corrupción, es lo que está enseñando. Entonces, de la misma manera, como él tomó un pan sin levadura, ¿usted cree que él tomó un vino fermentado? Vamos a ver lo que dice la Biblia, porque el otro elemento es el fruto de la vid. Y ahí en Mateo 26, dice así el versículo 29, ¿estamos ahí? Y os digo que desde ahora no beberás más de este. ¿Qué dice ahí? Fruto de la vid. Note que él no mencionó vino, no dijo la palabra vino. Él especificó que era fruto de la vid, que era jugo de uva, más que nada. Dice después ahí, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a ver 1 Corintios 11, 25, 26. ¿Estamos ahí? Ahí la Biblia tampoco usa vino, es más, ni usa fruto de la vid, usa la palabra copa. 1 Corintios 11, 25 dice, así mismo tomó también, ¿qué dice? La copa. Nota el versículo 26. Así pues, todas las veces que bebieres este pan y bebieras ¿qué? Esta copa. Ahora, yo no sé por qué dice copa. Algunos han dicho que hay lugares donde no pueden conseguir jugo de la vid. Es muy difícil, es muy caro, no tienen dinero. Nosotros no, obviamente aquí usted y yo podemos comprar. Pero hay lugares donde no hay. Se decía, algunos han dicho que era porque el Señor no especificó porque podrían usar un sustituto, el agua. Ahora, yo no puedo afirmar que eso es la realidad, pero si usted se ha preguntado por qué dice copa, es la única respuesta que yo le puedo dar. Pero sí puedo ver que no dice vino. No menciona nada de un jugo o más bien una bebida fermentada o alcohólica. La Biblia prohíbe de una forma muy severa la borrachera. Y el Señor no quiere que estos cristianos participaran de esto, por eso los condenó. Dice, algunos hasta se emborrachaban. Se emborrachaban ahí en la iglesia. Algunos dicen, el pecado no es tomar, el pecado es emborracharse. Bueno, yo le digo a usted, el emborracharse es una obra de la carne, correcto. Y después dice Pablo, no proveáis para los deseos de la carne. Dígalo usted a una persona que antes era borracho, que está bien, al año no hace daño. Yo le aseguro que va a caer a donde empezó. Y quiero decirle que esto que a veces muchos hasta cristianos enseñan,
Con que tú estés ahí en tu esquina, en tu casa y no molestes a nadie, tú puedes emborracharte, puedes embriagarte o puedes tomarte una para bajar el calor, la fría. Mejor tomes un agua. Hay muchos refrescos, algo saludable. Porque el Señor, Él dice la Biblia, ay del que deas beber a su prójimo. Hay muchos ayes, muchas maldiciones para los borrachos. Lea usted nada más las epístolas, disculpe, las cartas de los libros de los profetas, cómo Dios condenaba de una forma bien severa a los borrachos. Note que el pecado de la borrachera llevó a que el hijo de Noé pecara contra él, se desnudaba. Todas las cosas que vemos que la gente hace en su embriaguez cuando se emborracha. Dios nos manda claramente, no os embriaguéis. No debemos embriagarnos. Por eso, mire, esta copa no puede ser, va a ir completamente contrario. Yo escuchaba de un pastor que era bautista y no sabía la diferencia. Y cuando era la cena del Señor, él compró un vino, esos meros verdaderos vinos, ahí bien alcohólicos. Y le daba uno a cada miembro y luego uno para él. Uno a cada miembro y luego para él. Terminó después bien contento ahí en la iglesia. Ese es el primer elemento, vimos ahí, que era los elementos del pan sin levadura y el fruto de la vid. Vamos a ver el simbolismo del pan. El simbolismo del pan. ¿Qué simboliza el pan aquí? El pan es simbólico del cuerpo partido del Señor Jesucristo. 1 Corintios 11:24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros, dice ahí, es partido. Hacer esto en memoria de mí. Esto nos recuerda del terrible sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue quebrantado, pero ninguno de sus huesos fue quebrado, dice la Biblia. Fue totalmente escarnecido, dice la Biblia. Después vamos a la letra C, el simbolismo de la copa. El simbolismo de la copa. La copa o el jugo de uva simboliza la sangre derramada del Señor Jesucristo. 1 Corintios 11:25 dice así, asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que las bebieres en memoria de mí. Ahora, esto nos recuerda que sin el derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. O sea, el Señor tuvo que derramar su sangre para poder perdonarnos a nosotros. Hebreos 9:22 dice así que, bueno, y casi todo es purificado. ¿Qué dice ahí? Según la ley, ¿con qué? Con sangre. Mire, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pedro 1:18 al 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1. La Biblia dice que el perdón de pecados viene por la sangre de Cristo. Colosenses 1. El versículo 13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El 14 dice, en quien tenemos redención. ¿Por qué dice ahí? Por su sangre. O sea que el perdón de pecados. El perdón de pecados viene por la sangre de Cristo. Cuando usted deposita, confía, depende en la obra de Cristo, usted recibe el perdón de pecados. La pregunta es, ¿cuántos pecados? ¿Por cuáles pecados? Todos. ¿Usted ha pecado? ¿Cuántas veces ha pecado? Muchísimas. ¿Cuántas va a pecar? ¿Ya paró de pecar o qué? No. Ahora, ¿por cuántos pecados murió el Señor? Todos los que va a cometer desde el principio hasta que usted se muera. ¿Sí? Ahora, si en su vida usted cometiera, ¿cuántos pecados va a cometer en su vida? Deme unas cifras. ¿Cuántos piensa? ¿Unos 100 nada más o? ¿1 millón? ¿Un millón al día? Le vamos a dar una cifra tremenda. 10 mil millones, 10 billones. Vamos a suponer. ¿Por cuántos murió Jesús? Por todos. Él murió por los que no ha cometido. Los que va a cometer al ratito. Wow. ¿Cómo sabe eso usted? Bueno, la Biblia sí lo enseña. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, por favor. Creo el 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Mira la siguiente frase. Perdonándoos, ¿qué cosa? Todos los pecados.
sea que el perdón de Dios no es perdonar por lo que ya cometió cuando llegó a Cristo y ahora le toca a usted hacer su parte. No, el Señor dice, yo perdoné todos tus pecados, toditos, los 10,000 millones que cometamos en nuestra vida. El último pecado que usted va a cometer a su último suspiro, tal vez el último pecado que se cometa en Apocalipsis 21, o sea, al fin de la humanidad aquí en la tierra, el Señor murió por todos, pero Él nos perdonó a nosotros los creyentes todos nuestros pecados. Así que eso es lo que representa esa copa, la sangre de Cristo. Número 3, vamos a ver quién debe participar en la cena del Señor. O sea, cualquier persona puede decir, pastor, yo quiero participar. O diga, Señor, me dice, yo puedo participar. Bueno, la respuesta clara es no, no todos pueden participar. Note lo que dice ahí, letra A. Jesús primeramente instruyó a sus discípulos. A sus discípulos. O sea, ¿quién es un discípulo? Un discípulo es uno que sigue y cree a Jesucristo. Me refiero a creer en Él de fe, no seguirlo en sus obras y portarse bien, porque nadie es digno de hacer eso. Pero vea lo que dice Mateo 26:20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa, ¿con quién dice ahí? Con los 12. Cuando Jesús instituyó la cena del Señor, fue durante la Pascua, ¿y quiénes estaban presentes? Los 12, que llamamos sus discípulos. Ahora, note lo que dice la Biblia en 1 Corintios 12:28, y antes de leerla, algunos a veces dicen que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, pero yo creo que fue que comenzó la iglesia con Jesús. Él mismo estableció la iglesia, y Él mismo la organizó, y Él mismo dio reglas a la iglesia, dio maneras de cómo conducirse, y después, antes de que Él ascendiera, el Juan dice que Él sopló y dijo, recibid al Espíritu Santo. Después, en el día de Pentecostés, vino lo que llamamos el poder o la llenura del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya moraba en los discípulos antes del día de Pentecostés. Pero nota este pasaje, ven a Corintios 12:28. Y a unos puso Dios, ¿en dónde? En la iglesia. Aquí vemos que el Señor colocó a ciertas personas en la iglesia, y aquí da la lista. Primeramente, ¿quién? Apóstoles. Entonces, los apóstoles constituyen la iglesia, ¿correcto? Entonces, esta ordenanza es para la iglesia, para sus discípulos, para los que creen en Jesucristo. Letra B, el apóstol Pablo reprende a la iglesia por cambiar la cena conmemorativa en una fiesta. Primera de Corintios 11, 17 al 21. ¿Sí lo tienen ahí? Vayamos por favor a 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Aquí le dice, no te alabo, no hicieron algo bueno aquí. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces vemos ahí que Pablo dice en el 17, cuando os congregáis, el 18 dice cuando os reunís como iglesia, y el 20 dice cuando os reunís vosotros. Entonces vemos aquí de nuevo que esta es una ordenanza para la iglesia, los que son parte de la iglesia. Es una ordenanza para los miembros de la iglesia, letra C, para los miembros de la iglesia. Recuerde que esta carta fue dirigida a la iglesia local que estaba en Corinto. Primera de Corintios 1, 2 dice así, a la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto. Dice ahí a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Habla de los que son salvos y de los que son parte de la iglesia local en Corinto. De esta manera, entonces, la iglesia del Señor debe guardar la ordenanza. O sea, es para la iglesia local. Se ordenó a la iglesia para observarla. Cuando nuestra iglesia se reúne o se va a reunir, vamos a empezar a hacer esto. Como somos una iglesia joven, no lo hemos hecho. Estaremos haciéndolo en unas 2 semanas. Pero ¿quién puede participar de la cena del Señor? Solamente los que han sido salvos, primeramente. Si usted es creyente, usted ha recibido al Señor, usted ha puesto su plena confianza en Jesús para la salvación, usted puede participar de ello. Se refiere que si hay una persona, aún niños, que no entienden ni siquiera que son salvos, ni tampoco entienden lo que se está haciendo, no deben participar de la cena del Señor. Yo tengo 3 hijas
que me dan testimonio que ya son salvas. Me dicen que creen en Jesús. Le hago muchas preguntas. Si mueres, ¿a dónde vas? Pues voy al cielo. Pero si te portas mal, Cristo pagó por mis pecados. Y me contestan muy bien. Una de ellas ya se bautizó, porque la interrogué por meses y meses para que después no suceda lo que he visto muchas veces en las iglesias, que decía el muchacho, la niña ya no sabía lo que estaba haciendo. Ahora tengo otra hija que me está presionando que se quiere bautizar. Pero yo le estoy preguntando, le hago preguntas a ella también, que ella me conteste. La tercera, ella finalmente me está contestando bien. Porque yo me voy al infierno, me decía ella, pero ya me está contestando bien, me está diciendo que ella va a ir al cielo, ya recibió al Señor. Ahora, si la grande comprende lo que es la cena del Señor, ya se bautizó, porque para también participar se requiere que sea miembro de la iglesia, y membresía requiere entonces bautismo bíblico. Así es como la Biblia dice en Hechos que eran añadidos a la iglesia. Entonces la mayor ya puede participar de ello, pero sí ya me da una explicación de qué se trata la cena del Señor. Porque si dice, yo nomás quiero el juguito, los vasitos chistositos. No, Señor. Ella no debe participar de la cena del Señor. Dice, quiero la galletita. No es galletita. Tenemos que tener mucho cuidado, que ellos entiendan. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, la segunda, que no se ha bautizado, ella no puede participar. Ahora, ellos son miembros, pero bajo mi autoridad o bajo nuestra sombrilla o sombra, como quien dice, pero no pueden participar de esto. Ahora, si viene alguien de otra iglesia bautista y se bautizó en nuestra iglesia y de casualidad nos visitó y ese día era la cena del Señor, no debería participar de la cena del Señor con nosotros, porque lo hacemos como iglesia local, como familia. Es algo que hacemos cerrado, es una cena cerrada. Ahora, allá si ellos lo toman, no le voy a llamar la atención, ni le voy a decir que qué está haciendo y que está mal, pero sí anunciaría antes que es para nuestra iglesia, es algo que lo hacemos como iglesia, creemos que es algo importante. Si una persona es nueva, primera vez, y dice yo quiero participar, yo estoy de acuerdo, pero si no es miembro de nuestra iglesia, no debería participar de ello. Entonces, ¿qué debe hacer, pastor, para participar? Bueno, primeramente usted debe ser salvo, ser bautizado. Y al punto de ser bautizado, si se bautiza bajo nuestra iglesia, usted ya puede ser considerado miembro de nuestra iglesia. Si viene de otra iglesia, ya pasamos por la clase de nuevos miembros. Si usted está de acuerdo con la doctrina, usted vio las responsabilidades del pastor hacia usted y usted hacia la iglesia, entonces hemos ya pasado por ellos. Y el pastor, yo no sé de cuál es esa clase, usted puede venir a hablar conmigo después, si usted desea ser miembro de nuestra iglesia. No queremos tomarlo muy a la ligera, porque queremos hacer las cosas decentemente y en orden, y queremos también que entremos bien bíblicamente, que sea el Señor el que lo está atrayendo a nuestra iglesia, ya sea por la doctrina, o ya sea por la visión de nuestra iglesia, alcanzar a los perdidos, etcétera, etcétera. Pero nunca yo voy a forzar a nadie ni le voy a manipular. Véngase, ángale, échale acá, aquí hay ministerios para usted. No, señor, no, señora, las cosas se deben hacer bien, decentemente y en orden. Ahora, ha habido personas que después de estar en esa clase se fueron de la iglesia porque no estaban de acuerdo con la doctrina. Les enseñamos nuestra estructura de la iglesia, cómo se estructura. Jesús es la cabeza de esta iglesia. Yo no soy la cabeza de la iglesia, yo soy un administrador de Dios. O sea, yo estoy a cargo de llevar adelante las operaciones de la iglesia, pero yo con mucho temor y temblor le doy cuentas a Dios. Y un día Él me va a llamar a cuentas por lo que hice en la iglesia. Y pastor, ¿cómo sé lo que debo hacer en la iglesia si uno es pastor? Bueno, la Biblia nos da las instrucciones de cómo la iglesia debe operar. Entonces yo no soy la cabeza ni soy el rey de la iglesia, mi esposa no es la primera dama de la iglesia, nosotros somos siervos de usted. Venimos a servirle a usted para que usted crezca en el Señor. Y queremos hacerle bendición con la enseñanza, la palabra de Dios. Yo no busco lo suyo, yo no busco dádivas ni busco lo suyo, yo busco agradar a Dios, yo le busco a usted, yo le amo a usted. Pero eso cuando una persona viene a la iglesia y dice, bueno, yo no creo que Jesús es Dios, no puede ser parte de una iglesia bautista. Si empieza a enseñar que la salvación es por obras o es por otra manera, no puede, y le vuelvo a repetir, hubo una familia muy dispuesta a aprender, y era muy amable, pero en cuanto hablamos del tema del bautismo, se desaparecieron. Y el pastor, ¿usted se siente mal? No, así es como mantenemos nuestra iglesia limpia de doctrina sana. Entonces, unos requerimientos para participar de la cena del Señor es que usted se bautice y sea parte de nuestra iglesia. Número 4, ¿cómo celebramos la cena del Señor? ¿Cómo se celebra? La primera pregunta que vamos a contestar ahí es ¿qué tan a menudo? ¿Qué tan seguido? La Biblia no indica un tiempo específico
¿cuándo uno debe hacer la cena del Señor? Algunos la tienen una vez al mes, otros cada 2 meses, algunos lo tienen una vez o 2 veces al año. La manera que nosotros lo vamos a hacer va a ser cada 2 meses, la segunda semana de cada 2 meses. Así lo vamos a hacer empezando aquí la iglesia. Dice ahí 1 Corintios 11:26, note que simplemente dice así todas las veces. Pues, así pues, ¿qué dice ahí? Todas las veces. O sea, no hay una indicación, no dice así pues cada primer día de la semana. No dice así, como en otra ocasión dice cada primer día de la semana que se deben levantar ofrendas. Ahí sí se indica que cada semana, cada servicio. Pero para la cena del Señor no hay una indicación específica. Si debe ser cada mes, cada 2 meses, una vez al año, no dice eso. Así que se le da la libertad al pastor decidir cuándo nos vamos a reunir para tener este culto especial. Ahora lo vamos a hacer aquí en la iglesia. Quiere decir que habrá gente que no va a participar, que no es, aún tal vez ni siquiera es salva, son visitantes. Ellos van a observar esto, pero recuerden que el propósito es para que también anunciemos la muerte del Señor y va a ser una oportunidad para que ellos también escuchen el Evangelio. Vamos a ver la siguiente, letra B, de una manera digna. Y aquí es donde hay mucha confusión, porque en muchas iglesias cuando pasan la cena del Señor, muchos se quedan así y no toman la cena del Señor. No soy digno, dicen ellos. Entonces no la toman. Y a veces los que pasan, nada más la toman y la pasan. Ahora les voy a explicar por qué es un error. Porque la gente que hace eso dice, pues yo estoy en pecado y no estoy dispuesto a dejar mi pecado. Yo estoy en pecado y no soy digno de tomar la cena del Señor. Déjale una pregunta, ¿quién es digno del Señor aquí? Nadie. Entonces, pastor, ¿este pasaje a qué se refiere? Vamos a estudiar el pasaje. Ahí está en la Biblia conmigo. 1 Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Dice, ahí está, pastor, tengo que examinarme y probarme. Sí, pero ¿de qué? Ahí no indica de qué. ¿Indica de pecado? No te lo quise el 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, este pasaje le dice qué es comer indignamente. Sin discernir qué. Eso es lo que significa comer indignamente. O sea, cuando uno viene a esto y vemos en el contexto que algunos venían para una fiesta. Si una persona no tiene la seriedad en tomar la cena del Señor, eso es comer indignamente. Porque está despreciando el cuerpo de Cristo. No discierne que la copa representa la sangre de Cristo y el pan representa el cuerpo de Cristo. Vea lo que dice ahí el versículo 21, en el contexto. Porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno no tiene hambre y otro, ¿qué dice ahí? Se embriaga. Pues ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces aquí Pablo le habla en este contexto. Que hay gente que venía y la cena del Señor para ellos era una fiesta. Era nada más para emborracharse y decir, llegó la cena del Señor, me voy a echar unos tacos. Y empezaron a traer comida que no iba ahí con la cena del Señor. Y empezaron a traer ahí sus vinos favoritos. Y mira, este vino lo acabo de comprar, tiene unos 50 años y está bueno. Y el Señor, Pablo le está diciendo, oye, este está mal. Ustedes están tomando la cena del Señor indignamente. No está diciendo que el que tiene pecado, porque le vuelvo a decir, el que tenga pecado, ¿quién está aquí? Póngase de pie, hay un justo aquí. ¿Hay justo aquí? No, déjame, me siento yo también para que no pense que yo me estoy poniendo de pie. En una ocasión un pastor dijo, ¿quién es justo? Y se paró un señor, yo soy justo. ¿A poco tú eres justo? Sí, Justo Pérez. No me refiero en su nombre. Me refiero en que usted está sin pecado. La Biblia dice, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. A veces usamos el pecado como inmoralidad o el vicio, pero ¿qué tal el orgullo? ¿Cuánta gente orgullosa toma la cena del Señor? Y están hasta ahí orgullosos, mira, el hermano no la está tomando y yo sí, ya les indigno. Imagínense. Entonces yo no creo que este pasaje dice eso. Ahora sí debemos siempre arreglar cuentas con Dios, debemos arrepentirnos todos los días y tener cuentas cortas con el Señor y siempre venir con una buena conciencia a la iglesia. Pero mira, la gente dice, yo no tomo la cena del Señor, ya da doble pecado. Porque está en su pecado que no se quiere arrepentir y en segundo no está obedeciendo al mandato de tomar la cena del Señor. Ahora, cuando una persona toma la cena del Señor de forma de burla o así la ligera, aquí está el castigo en 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos
y debilitados entre vosotros. Y muchos, ¿qué dice ahí? Duermen. Esa palabra dormir habla de salvos, santos que han muerto. Por eso debemos tener mucho cuidado que nuestros hijos no participen de esto, a lo menos que entiendan y que lo tomen de una forma digna. Y no estén contentos con su juguito y su vasito. Ya tomé el juguito y tú no tomaste el juguito. Me acuerdo, los niños me decían a mí, cuando yo iba creciendo en la iglesia, a los que eran ya bautizados y eran miembros, los hacían tomar, pero ellos decían, no, ni sabían ni por qué, me decían, es que el juguito está bien rico. Y después empezaban a recoger los vasitos y algunos niños se llevaban yo pues también me llevaba unos tremendos vasitos así. Era un juego para muchos. Pero esto es algo muy serio, es algo solemne. Y venimos a la iglesia preparando el corazón, sabiendo que lo que vamos a hacer es conmemorar que el Señor murió por nosotros. Y tenemos que venir de una forma digna diciendo, esto no es un juego, esto es algo serio y eso es algo que lo debemos hacer ya después de ser salvos, bautizados y miembros de nuestra iglesia. Letra C, la cena termina con un himno. Después de la celebración de la cena del Señor, la reunión termina con el canto de un himno. Mateo 26:30 dice, y cuando hubieron cantando el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces ahí vemos lo que es la cena del Señor, la enseñanza, la doctrina de la cena del Señor. Así que en 2 semanas estaremos nosotros tomando la cena del Señor. ¿Quién puede participar? Bueno, los que han sido salvos. Usted ha sido salvo. Usted cree que su salvación es eterna y no la puede perder porque Dios es el que la guarda. Él es poderoso, que nos guarda sin caída. El amor de Cristo, nunca vamos a ser arrebatados del amor de Cristo ni de la mano del Señor. Entonces usted ya califica el primer paso. El segundo paso es bautizarse. Si ya se bautizó, ya hemos hablado, bajo el bautismo de una iglesia que tiene sana doctrina, el administrador es salvo y usted entendía el bautismo y ahora usted puede ser miembro de la iglesia y puede bautizarse.